Mi nombre es Lourdes Ocampo, sección 1, y el día de hoy estaré explicando acerca de las rutas metabólicas. Como primera ruta metabólica tenemos la glucogenogénesis o simplemente glucogénesis. Este es una ruta metabólica que se utiliza para convertir la glucosa en glucógeno cuando el cuerpo no la necesita en esta forma. Esta es básicamente la ruta muy resumida de cómo sucede esto, pero se puede dividir en 5 pasos. Primero sería la fosforilación de la glucosa, segundo sería la isomerización de la glucosa, tercero sería la activación de la glucosa con UDP, cuarto sería la incorporación a la cadena principal de glucógeno y por último sería las ramificaciones. Primeramente se da la fosforilación de la glucosa, es decir, que teníamos una glucosa y le vamos a agregar un grupo fosfato. Segundo, la isomerización es cuando cambiamos la glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato. Lo que quiere decir esto es que el fosfato se mueve desde el carbono 6 hasta el carbono 1. Luego de esto, cuando ya tenemos glucosa 1-fosfato, lo podemos incorporar a la cadena principal. Esto va a suceder mediante enlaces alfa 1,6, estos se forman justo aquí y los enlaces alfa 1,4 están entre las glucosas mismas. Y finalmente se hace la ramificación y esto se lleva a cabo con una enzima que va a cortar cada cierto número de glucosas, aproximadamente 6, y luego las va a pegar con otro enlace alfa 1,6 a otro lugar de la cadena principal de glucógeno. La reacción más importante de esta ruta sería la unión de glucosa 1-fosfato con el UTP. Esto lo que nos va a hacer es que nos va a crear UDPG, es decir, uridil difosfato glucosa. Y básicamente lo que hicimos fue transferir esta glucosa junto con el UTP, sin embargo, ambas perdieron sus fosfatos y estos dos son los que nos van a formar un fosfato más otro fosfato inorgánico. Seguido de esto vamos a tener UDPG más la cadena de glucógeno. Se pone N ya que no se sabe la cantidad exacta que hay de glucosas en el glucógeno. Y cuando sucede esto, la siguiente reacción que vamos a hacer es que la UDP va a soltar su glucosa y entonces vamos a tener la cadena de glucógeno. Bueno, esto es lo mismo que el glucógeno y aquí le vamos a agregar más 1, que sería la glucosa que acabamos de liberar. Y eso es básicamente la glucogenogénesis. La segunda ruta metabólica sería la glucogenólisis, es decir, la ruptura de glucógeno en sus glucosas. Esta sería básicamente la ruta de la glucogenólisis y empieza con una fosforólisis del glucógeno. Se llama así porque es un grupo fosfato inorgánico el que va a empezar a romper el glucógeno en sus glucosas. Cuando se realiza la fosforólisis, lo que nos va a quedar es una glucosa 1-fosfato, es decir, una glucosa con su fosfato en el carbono 1. Mediante la fosfomutasa, básicamente solo vamos a cambiar de nuevo el fosfato del carbono 1 hacia el carbono 6 para tener glucosa 6-fosfato. Y luego de esto ya podemos crear lo que sería la glucosa. Revisaremos la ruta de la glicólisis. El producto final de esta ruta son 2 piruvatos. Se empieza con una molécula de glucosa a la cual, mediante una exoquinasa o una glucoquinasa, le vamos a agregar un grupo fosfato para hacer glucosa 6-fosfato. La enzima depende del tejido en donde se esté realizando esta ruta. La glucoquinasa la vamos a utilizar solo para las células del páncreas y para los hepatocitos, mientras que la exoquinasa la vamos a usar para todo el resto de tejidos. Luego, bueno, ya teníamos la glucosa 6-fosfato, entonces vamos a usar una isomerasa para conseguir fructosa 6-fosfato. Luego de esto vamos a utilizar una fosfoquinasa para agregarle otro fosfato a la fructosa. Se va a llamar fructosa 1,6-bifosfato, ya que va a tener un fosfato en cada extremo de la molécula. Luego de esto tenemos 2 rutas a seguir. La fructosa 1,6-bifosfato se puede convertir en gliceraldehído 3-fosfato o en dihidroxiacetona fosfato.
Sin embargo, la dihidroxiacetona fosfato luego va a seguir la misma ruta para poder conseguir gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, a partir de este paso es que se van a hacer las reacciones dos veces. El paso a partir del cual vamos a empezar a hacer dos pasos es cuando el gliceraldehído 3-fosfato se convierte en 1,3-bifosfoglicerato. En estas reacciones vamos a estar creando ATP y NADH. Primero aquí vamos a formar un NADH y debido a que a partir de aquí esta reacción la vamos a hacer dos veces, vamos a crear 2 NADH en total en toda la ruta de la glicólisis. Vamos a transformar 1,3-bifosfoglicerato en 3-fosfoglicerato y luego en simplemente en 2-fosfoglicerato. Cuando convertimos el 1,3-bifosfoglicerato a 3-fosfatoglicerato, vamos a crear un ATP. Como en la ruta se hace dos veces, en total tendremos en este paso 2 ATPs. Siguiente, vamos a convertir luego de esto el 2-fosfoglicerato en fosfoenolpiruvato. Luego de que suceda esta reacción, ya es el paso final en el cual vamos a crear piruvato a partir del fosfoenolpiruvato. Esto lo vamos a hacer con una enzima llamada piruvatocinasa. Y luego este piruvato ya puede ir a ciclo de Krebs a realizar todas las reacciones que necesite. O simplemente con una piruvato carboxilasa lo podemos volver a convertir en oxaloacetato, el cual se convierte en fosfoenolpiruvato y solo seguimos la ruta al inverso. Si seguimos la ruta del inverso, le llamaríamos la ruta de la gluconeogénesis. Ahora hablaremos de la ruta de las pentosas fosfato. Esta ruta sucede en el citoplasma de la célula y es muy importante como una fuente de NADPH y de ribosa 5-fosfato para la síntesis de ácidos nucleicos y también puede contribuir a la formación de lípidos de la membrana mediante la formación de triacilgliceroles. Esta ruta se inicia y termina también con una glucosa 6-fosfato, ya que es algo como un ciclo. La glucosa 6-fosfato se va a convertir en 6-fosfoglicerato y luego este se va a convertir en una ribosa 5-fosfato. Ambas reacciones suceden por una deshidrogenasa. Cuando ya tenemos una ribosa 5-fosfato, vamos a decidir si vamos a utilizar la enzima epimerasa o la enzima cetoisomerasa. La epimerasa la utilizamos para crear xilulosa, mientras que la cetoisomerasa para crear ribosa. Cuando ya tenemos xilulosa 5-fosfato y ribosa 5-fosfato, lo que vamos a utilizar va a ser la enzima transacetolasa, con la cual podemos crear dos productos, que serían la cedotulosa 7-fosfato o el gliceraldehído 3-fosfato, que es el mismo que vimos en la ruta de la glicólisis. Luego de esto vamos a usar una enzima llamada transaldolasa y con esta podemos crear ya sea fructosa 6-fosfato o enolasa 4-fosfato. Y luego de esto vamos a utilizar una isomerasa con cualquiera de las dos, ¿no? Para finalmente poder volver a crear glucosa 6-fosfato y esta va a regresar a su vía inicial. La contribución hacia la formación de ácidos nucleicos se da gracias a la ribosa 5-fosfato, mientras que para la creación de triacilgliceroles podemos tomar una ruta un poquito diferente. Bien, en las partes de la ruta en las cuales teníamos disponible gliceraldehído 3-fosfato, lo que podemos hacer es crear un glicerol y luego le podemos agregar 3 grupos acil, por lo cual se va a llamar un triacilglicerol o simplemente triglicérido, y este es el que nos va a ayudar a la síntesis de los lípidos de la membrana u otros lípidos necesarios para el cuerpo. Ahora vamos a hablar acerca del complejo piruvato deshidrogenasa. El complejo piruvato deshidrogenasa está compuesto por 3 subenzimas. Primero tenemos la E1, que sería la piruvato deshidrogenasa. En este complejo lo que vamos a hacer es una reacción de descarboxilación. Vamos a tener el piruvato. Este complejo es dependiente de TPP, que es la tiamina pirofosfato. Entonces, cuando unimos el piruvato con la tiamina pirofosfato, vamos a soltar un carbono dióxido y por eso se llama una reacción de descarboxilación. Luego, el segundo complejo sería el dihidrolipoil transacetilasa.
Básicamente lo que vamos a hacer aquí es una reacción de oxidación de un grupo ceto a un grupo carboxil, y lo que va a pasar es que el E2 va a transferir la porción de TPP que se llama hidroxietil, y esto lo que va a hacer es que el dihidroxietil va a ser transferido a su coenzima, y que es la coenzima A, y aquí el producto que vamos a tener es el acetil-CoA. Vamos a tener un tercer complejo que sería el E3, que sería el dihidrolipoil deshidrogenasa, y aunque este complejo no tiene nada que ver con la creación de acetil-CoA como a sí mismo, este complejo nos va a ayudar al transporte de los electrones. Entonces, primero vamos a tener un FAD, el cual lo vamos a convertir en FADH2. Y luego de esto, este FADH2 va a transferir sus electrones a un NAD, así convirtiéndolo en NADH. Y este puede ser transportado, en caso de ser necesario, a la cadena transportadora de electrones. El ciclo de Krebs es una ruta metabólica o un proceso que es esencial para la producción de energía de la célula y se lleva a cabo en la mitocondria, al contrario de las reacciones pasadas que se habían estado llevando a cabo en el citoplasma. Bueno, tenemos varias reacciones del ciclo de Krebs. Entonces empezamos primero con una molécula de acetil-CoA que venía del complejo piruvato deshidrogenasa. Luego de esto vamos a seguir con un citrato, con un isocitrato, un alfa-cetoglutarato, un succinil-CoA, luego un succinato, fumarato, malato y finalmente oxaloacetato. Cada una de estas reacciones está mediada por una enzima. Bueno, la reacción número 1 se da por una citrato-sintasa, la segunda por una aconitasa, la tercera por una isocitrato deshidrogenasa, la cuarta por una alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, luego utilizamos un succinil-CoA sintasa, luego de esto un succinato deshidrogenasa, luego fumarasa, malato deshidrogenasa, para finalmente llegar al oxaloacetato. Tenemos tres reacciones que son irreversibles y por lo tanto se llaman también como puntos de control. Estas son las reacciones número 1, la 3 y la 4. Bueno, como había mencionado anteriormente, el ciclo de Krebs es esencial para la formación de energía, ya sea en energía por fosforilación a nivel de sustrato, o también nos puede ayudar a cargar los electron carriers, ¿no? Entonces, bueno, primeramente vamos a crear NADH. Este se va a crear en las reacciones número 3, 4 y NA8. La reacción número 3 es la de la isocitrato deshidrogenasa, la reacción número 4 es la de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y la 8 es la de la malato deshidrogenasa. Como podemos notar, las tres son reacciones deshidrogenasas, por lo cual esto es una forma de recordarlas. Ahora, también tenemos otra reacción que nos va a dar un FADH y también es una deshidrogenasa. Esta sería la reacción número 6. Y esta va a ser la succinato deshidrogenasa. Luego vamos a tener la creación de ATP a nivel de sustrato y este va a ser en la reacción número 5. Y esta va a ser dada por la succinil-CoA sintasa. Como todo el ciclo de Krebs se realiza dos veces por una molécula de glucosa, ya que de una glucosa tenemos dos piruvatos, entonces todos estos productos los vamos a multiplicar por 2, entonces básicamente el ciclo de Krebs nos va a dar 3 por 2, 6 NADHs, luego vamos a tener 1 por 2, 2 ATPs y luego también 1 por 2, 2 FADHs. Finalmente, solo quería hacer un recuento de cómo la energía es creada durante todas estas reacciones, aunque vamos a dejar de lado aquí la ruta de las pentosas fosfato. Empezamos primero con la glucogenogénesis, luego seguimos a la glucogenólisis, con la cual vamos a tener una molécula de glucosa, que es una molécula de 6 carbonos. Luego
La glucosa la vamos a convertir a piruvato, la cual es una molécula de 3 carbonos. Vamos a tener 2 y por lo tanto estas reacciones se hacen también para este piruvato. Luego vamos a utilizar el complejo piruvato deshidrogenasa para crear acetil-CoA y finalmente que este pudiera iniciar el ciclo de Krebs. Entonces, durante la glicólisis, que era la conversión de glucosa a piruvato, íbamos a tener como productos 2 ATP y 2 NADH. Luego, al utilizar el complejo piruvato deshidrogenasa, este nos iba a dar un NADH. Y como esto también sucede para esto, nos da en total 2 NADH utilizar la complejo piruvato deshidrogenasa para ambos piruvatos. Y finalmente, durante el ciclo de Krebs, que es el que nos da más energía, vamos a tener que creamos 6 NADHs. Dijimos que íbamos a tener 2 FADHs y también 2 ATPs. Entonces, cada molécula de NADH nos va a dar 3 ATPs. Por lo cual vamos a hacer un conteo. En total vamos a tener 1, 2, 3, 4, debido a que son 2, porque tenemos 2 veces utilizar el complejo piruvato deshidrogenasa, más estos 6. En total vamos a tener 10 NADH. Y cada NADH nos puede dar 3 ATP, por lo cual aquí vamos a tener en total 30 ATPs. El FADH nos puede dar solo 2 ATPs, sin embargo tenemos 2, entonces sería los 2 FADH. Y en total aquí tendríamos 4 ATPs. Y luego solo hace falta contar los ATPs netos que creamos por fosforilación a nivel de sustrato, los cuales serían 4 ATP. En total, la suma en un ambiente ideal en la célula sería de 38 ATPs. En conclusión, se puede decir que todas las rutas metabólicas en algún punto pueden converger entre ellas o aportarse sustratos entre ellas. Las reacciones que hemos visto son principalmente para ayudar a formar energía para la célula. Un proceso que no fue explicado en este video fue toda la cadena transportadora de electrones, la cual básicamente solo son 5 complejos en los cuales los electrones se van transportando y hay diferentes pasos de todo este proceso en el cual hay átomos de hidrógeno que van desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana para crear un gradiente. Luego estos van hacia la ATP sintasa, que es donde vamos a tener los hidrogeniones sirven como el combustible de este complejo y así pueden finalmente crear ATP. Muchas gracias por su atención.